Me llamo Camila, tengo 20 años y nací en un pueblo pequeño en el estado de Jalisco, uno de esos ranchitos donde todos se conocen. Desde que tengo memoria, supe que era bonita. No era porque me lo estuvieran diciendo todo el tiempo, sino porque me daba cuenta cómo se me quedaban viendo los hombres, cómo cuchicheaban los muchachos al verme pasar, y la mirada de envidia de una que otra. Yo lo sabía y me gustaba que me admiraran. Me gustaba saber que tenía algo que otras no. Estaba consciente de eso. Sabía que destacaba, al menos en ese lugar. Mi familia era humilde. Nunca nos faltó comida, pero tampoco nos sobró nada. Crecí viendo a mis padres trabajar duro todos los días para apenas llegar a fin de mes. En el pueblo casi todos vivíamos igual. Las casas eran sencillas, las calles ni pavimentadas estaban. La gente ya estaba acostumbrada a esa vida, pero yo no. Desde muy joven sentí que ese lugar no era para mí. Sentía que por ser la más bonita, merecía algo mejor, y no quería quedarme en este pueblo rascuache. Mientras otras chicas soñaban con casarse con algún muchacho del pueblo, tener hijos y quedarse ahí para siempre, yo pensaba distinto. Yo quería otra vida. Quería dinero, comodidad, ropa de marca, viajes y la atención de un hombre de valor. Quería que me miraran como una reina. No quería pasar mi vida viviendo al día, desperdiciando mis mejores años de juventud en un pueblucho sin progreso. Yo quería sobresalir. Sabía que no tenía estudios ni dinero para empezar desde cero en otro lugar, pero sí tenía mi bonito cuerpo, y para mí eso era suficiente. Siempre pensé que la belleza abría todas las puertas, que podía sacar ventaja de eso para salir adelante. En el pueblo funcionaba. Los hombres me buscaban, me halagaban, me prometían cosas que nunca cumplían. Yo nunca me conformé con ninguno, porque sabía que ahí todos estaban igual de jodidos. Pasaron los años y la sensación de estar perdiendo el tiempo empezó a pesarme. Cada día era lo mismo. Me levantaba, ayudaba en los quehaceres de la casa, iba al mandado y me chiflaban los mismos vagos de siempre. Veía cómo la gente envejecía en el mismo lugar sin haber conocido nada más. Me quitaba el sueño la idea de quedarme ahí, al igual que ellos, sin hacer nada de sus vidas. Fue entonces cuando empecé a pensar seriamente en irme a la ciudad. Para mí, irme a vivir a Guadalajara representaba tener más oportunidades de sobresalir. Pensaba la buena vida que me podría dar allá. Conocer a un hombre de dinero que me diera los lujos que tanto merecía. Imaginaba vivir una vida distinta, lejos de todo lo que ya conocía. No tenía claro cómo iba a lograrlo, pero sabía que quedarme no era opción. Al principio pensé en buscar trabajo, algo sencillo, algo que me permitiera vivir allá mientras encontraba algo mejor. Pero como les digo, también iba con la idea de amarrarme a un hombre guapo, con dinero, que me sacara de la pobreza y me diera la vida que tanto soñaba. No me avergonzaba pensarlo. Para mí era una forma de avanzar, de asegurarme un futuro distinto. En el pueblo, muchas mujeres dependían de los hombres y nadie lo veía mal. Yo solo quería algo mejor que lo que tenía alrededor. Me decía a mí misma que no tenía nada de malo aspirar a más. Yo no quería ser una más del montón. Un día tomé la decisión. Ya llevaba varios meses pensándolo. Junté lo poco que tenía, empaqué mi ropa más bonita y me despedí de mi familia, diciendo que iba a buscar trabajo y una mejor vida. Mis padres al principio se opusieron, pero ya sabían cómo era de aferrada. Todo lo que me proponía lo conseguía a como diera lugar. Así que no les quedó de otra que darme su bendición y aceptar que su hija ya era toda una mujercita que creía que podía valerse por sí sola.
aunque sí se les notaba la preocupación. Yo estaba convencida de que si un día regresaba, sería como toda una mujer realizada. El día que me fui, sentí miedo y emoción al mismo tiempo. Miedo por dejar todo lo conocido y emoción por lo que podía venir. En el camino pensaba en cómo sería mi nueva vida. Me veía caminando por las grandes calles, entrando a lugares elegantes, siendo admirada. Me repetía que yo no había nacido para vivir limitada, que mi belleza y mis ganas de salir adelante me llevarían lejos. Cuando llegué a la ciudad, todo me pareció enorme. Las calles, los edificios y la gente. Había tanto movimiento que al principio me sentí pequeña, pero no me achiqué. Me dije que solo era cuestión de tiempo, que tenía que encontrar la manera correcta de moverme, de conocer a la gente adecuada. Los primeros días me dediqué a observar. Veía cómo se vestían las mujeres, cómo se arreglaban, cómo caminaban. Yo trataba de imitar lo que podía con lo que tenía. Me arreglaba todos los días, cuidaba mi cabello, mi ropa, mi forma de hablar. Quería encajar, destacar sobre las demás. Pensaba que tarde o temprano alguien se fijaría en mí. Un hombre que viera en mí algo especial, que me valorara por lo que era, que me ofreciera estabilidad. Yo estaba dispuesta a jugar ese papel. Creía que solo era cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento indicado. Aunque al principio me sentía segura, poco a poco empecé a notar que las cosas no eran tan simples como yo pensaba. En el pueblo yo era bonita, pero aquí había muchas mujeres más bonitas que yo. Mujeres con mejor ropa, mejor cuerpo y, obvio, con más dinero. Mujeres que parecían saber exactamente lo que querían. Aún así no me rendí. Me decía que tenía que insistir, que no podía volver con las manos vacías. Mi orgullo no me lo permitía. Yo no quería regresar derrotada. Quería regresar convertida en alguien importante. Seguía creyendo que mi destino estaba ahí, que la ciudad tenía algo para mí. Me aferraba a esa idea porque era lo único que me daba fuerzas para seguir. Pensaba que todo sacrificio valía la pena si al final lograba la vida que siempre quise. En mi mente todavía estaba muy claro el objetivo: dejar de ser una mujer de pueblo sin dinero y convertirme en alguien admirada, deseada, mantenida como una reina. No me veía trabajando duro toda la vida por un sueldo mínimo. Yo quería más, y estaba convencida de que lo merecía. No sabía lo que me esperaba, pero en ese momento estaba convencida de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Cuando por fin empecé a moverme en la ciudad, me di cuenta de algo que al principio no quise aceptar. Yo, que en mi pueblo siempre me había sentido bonita, aquí era solo una más. Caminaba por las calles y veía mujeres mucho más arregladas que yo, con ropa cara, maquillaje perfecto y una seguridad que yo no tenía. Mujeres altas, delgadas, de piel blanca, que parecían encajar sin esfuerzo en ese mundo. Poco a poco empecé a compararme, y eso me fue bajando el ánimo. Al principio traté de no darle importancia. Me decía que solo necesitaba tiempo para adaptarme, que no podía esperar destacar de inmediato. Seguí arreglándome todos los días, usando mis vestidos floreados y llamativos, los que en el pueblo siempre llamaban la atención. Pensaba que esos colores me hacían ver diferente. Creía que eso podía jugar a mi favor. Empecé a frecuentar lugares donde yo pensaba que iban hombres con dinero. Restaurantes bonitos, lugares de renombre. Como nunca había salido de mi ranchito, en mi ignorancia pensaba que esos lugares eran para ricos, cuando en realidad solo eran simples restaurantes para gente de la ciudad. Siempre hacía lo mismo. Me sentaba, pedía algo sencillo para no gastar mucho,
casi siempre un café, y me quedaba ahí por horas. Observaba a la gente entrar y salir. Miraba a los hombres, esperaba alguna mirada, algún gesto, algo que me hiciera pensar que alguien se había fijado en mí. Pero eso casi nunca pasaba. Los hombres que entraban a esos lugares casi siempre iban acompañados. Llegaban con mujeres muy arregladas, elegantes, seguras de sí mismas. Yo me sentía fuera de lugar, pero aún así seguía yendo. Me decía que algún día iba a llegar uno solo, uno que me mirara y viera algo en mí. Pasaron las semanas y luego los meses, y nada cambiaba. Por más que me arreglaba, por más que intentaba verme interesante, nadie se me acercaba. Nadie me ofrecía una bebida, nadie me sonreía. Yo seguía sentada, fingiendo calma, pero por dentro me sentía cada vez más frustrada. Empecé a notar miradas, pero no eran las que yo esperaba. Algunas mujeres me barrían con la mirada, como despreciándome. Yo sentía que mis vestidos no encajaban con ese ambiente. Eran demasiado llamativos, demasiado sencillos para esos lugares tan finos. Hasta llegué a pensar que me veían como una naca o como un ignorante de rancho. Aún así, no tenía otra cosa que ponerme. Fue en uno de esos restaurantes donde conocí a Catherine. Ella trabajaba ahí como mesera. Al principio solo la veía pasar, atender mesas, llevar platos. Con el tiempo empezó a reconocerme, porque yo iba casi todos los días y siempre pedía lo mismo. Poco a poco empezó a tratarme con más confianza, y fue así como se fue formando una amistad. Catherine era una chica sencilla, pero muy vivilla. No tenía aires de grandeza, ni pretendía ser alguien que no era. Ella conocía bien ese ambiente, y a la gente que lo frecuentaba. Con el tiempo, empezó a decirme las cosas de forma directa, sin rodeos. Me hizo ver algo que yo no quería aceptar. Me hizo entender que los hombres que iban a ese restaurante no iban a buscar a mujeres como yo, que ellos siempre iban acompañados de mujeres elegantes de la alta sociedad. Me explicó que no importaba cuántas horas pasara ahí sentada, nadie se iba a fijar en mí de la forma que yo esperaba. Yo al principio me sentí ofendida, pero en el fondo sabía que tenía razón. Ya llevaba demasiado tiempo intentándolo sin ningún resultado. Aún así, me costaba soltar esa idea de que algún hombre importante llegaría y cambiaría mi vida. Catherine sabía que yo iba todos los días a sentarme y esperar. Sabía que yo no tenía mucho dinero y que aún así gastaba lo poco que tenía en verme bien y en pagar ese café diario. Ella me veía desperdiciar mi tiempo y dinero, y fue entonces cuando me habló de su otro trabajo. Me contó que el sueldo de mesera no le alcanzaba para vivir bien en la ciudad, que por las noches trabajaba haciendo otro tipo de cosas. No lo dijo con vergüenza ni con orgullo, simplemente como un hecho. Me explicó que se dedicaba a vender su cuerpo a hombres que pagaban bien por compañía y por placer. Al principio me sorprendí. Nunca había tenido una conversación así de directa. En el pueblo, ese tipo de cosas se decían por lo bajo y en secreto. Aquí, ella lo decía con naturalidad. Me explicó que no era fácil, pero que el dinero llegaba rápido, que gracias a eso podía pagar su renta, su comida y darse algunos gustos. Me dijo que yo tenía lo necesario para hacerlo, que podía ganar mucho más dinero del que estaba ganando perdiendo el tiempo en ese restaurante. Me habló de cómo estaba la movida en su otro trabajo. Me ofreció ayudarme, presentarme con personas que ya la conocían, recomendarme con clientes exclusivos. Yo me fui a casa ese día, con la cabeza llena de pensamientos. Me sentía confundida. Por un lado, sabía que eso no era lo que yo había planeado al llegar a la ciudad.
Yo había soñado con una vida cómoda sin tener que hacer algo así. Pero por otro lado, estaba cansada de no avanzar, de no lograr nada. Pensé en mi situación. No tenía ni trabajo, no tenía estudios, ni contactos que me echaran la mano. Los ahorros que tenía ya se me estaban acabando. La ciudad no me estaba regalando nada solo por ser bonita. Mi ambición seguía ahí, intacta, y necesitaba una salida. Poco a poco empecé a justificarlo en mi mente. Me decía que solo sería temporal, que solo lo haría mientras juntaba dinero. La ambición me ganó. Acepté la ayuda de Catherine y le entré de cariñosa. Al principio me daba miedo. Todo era nuevo y desconocido. Me sentía nerviosa antes de ver a cada cliente. Empecé poco a poco, con 2 clientes al día. Cada uno me pagaba bien, mucho más de lo que yo había ganado en cualquier otro trabajo. Al ver el dinero en mis manos, empecé a sentir una mezcla de alivio y poder. Por primera vez desde que llegué a la ciudad, sentí que estaba avanzando, que ya no estaba estancada, que por fin estaba obteniendo algo a cambio de mis esfuerzos. Con el tiempo fui perdiendo el miedo. Empecé a conocer mejor cómo funcionaba todo. Aprendí a tratar a los clientes. Ya sabía lo que les gustaba. A ellos les gustaba el trato directo y sin tanto argüende. Ya no usaba mis vestidos ridículos para ese trabajo. Empecé a vestirme de manera provocativa. Me ponía unas minifaldas o vestidos pegaditos con tremendo escote. Obviamente los hacía lucir de maravilla con mi lindo cuerpo. Los que contrataban mis servicios ya sabían que conmigo era garantía de placer. De 2 clientes al día, pasé a 4, luego a 5. Hubo días en los que atendía hasta 6 clientes. A cada uno le cobraba 1,500 pesos. El dinero empezó a acumularse. Por primera vez podía pagar renta sin preocuparme. Podía comer bien. Podía darme mis lujitos sin preocupaciones. Empecé a hacerme de mis propios clientes. Algunos regresaban, otros me recomendaban. Ya no dependía tanto de Catherine. Poco a poco fui armando mi propia lista. Me sentía una mujer independiente. Sentía que estaba construyendo algo, aunque en el fondo sabía que no era una vida fácil ni limpia. Aún así, me convencía de que valía la pena. Me decía que estaba sacrificando algo para vivir aún mejor. Por fuera me sentía una mujer realizada, con dinero. Ya no era esa chamaca inocente que llegó del rancho. Pero por dentro sentía esa espinita de que no era la forma en la que pensaba hacer dinero. La ciudad ya no me parecía tan grande. Empezaba a entender sus reglas. No era la gran cosa, así como lo había imaginado, pero al menos me estaba dando lo que yo quería: dinero y una sensación de control sobre mi vida. Así fue como, sin darme cuenta, dejé atrás la muchacha que esperaba sentada en el restaurante a que alguien la mirara, y me convertí en alguien que hacía lo necesario para avanzar, aunque el camino fuera muy distinto al que alguna vez soñé. Con el paso del tiempo, mi vida empezó a cambiar de una forma que nunca imaginé, como cuando llegué a la ciudad. El dinero ya no era algo que se me escapara de las manos como antes. Empecé a administrarme mejor, a pensar más a largo plazo. Dejé de gastar solo por gastar y comencé a guardar. Cada cliente, cada noche, cada esfuerzo tenía un propósito claro en mi mente: no depender de nadie y tener algo propio. Después de un tiempo, logré rentar un lugar mejor. Ya no vivía en cuartos pequeños ni compartidos. Era un departamento pequeño y sencillo, pero era mío. Tener un espacio propio me hizo sentir que había avanzado. Me compré muebles poco a poco, cosas básicas al principio, luego detalles que me hacían sentir cómoda. Empecé a sentir
que por fin tenía estabilidad. También logré comprar un carro. No era nuevo ni lujoso, pero al menos ya no andaba en camión. Ya no tenía que hacer fila para agarrar transporte. Eso me hacía sentir orgullosa. Cada cosa que tenía la veía como resultado de mi esfuerzo, de mis decisiones, aunque no fueran por los medios que yo esperaba. Desde afuera parecía que me estaba yendo bien. Yo misma me convencía de eso. Me repetía que había valido la pena, que no había sido en vano dejar el pueblo, a mi familia y a mi vida anterior. Me decía que estaba construyendo algo mejor para mí. Fue entonces cuando decidí regresar al pueblo a visitar a mi familia. Tenía tiempo sin verlos y sentía que ya podía presentarme como alguien que había logrado cosas. Compré regalos, ropa, zapatos, cosas que sabía que nunca habían tenido. Quería que vieran que yo había salido adelante, que irme a la ciudad había sido la decisión correcta. Cuando llegué al pueblo, sentí muchas miradas encima de mí, algunas de sorpresa, otras de curiosidad. Yo caminaba con la cabeza en alto. Me sentía superior a los demás. Quería que me vieran como alguien importante, y no solo como la muchacha bonita de antes. Mi familia me recibió con emoción. Les conté que vivía bien, que trabajaba en un hotel como recepcionista, que ya me había adaptado a la ciudad. Esa historia la había repetido tantas veces que ya me salía de forma natural. Nadie dudó de mí al principio. Yo seguía con esa versión porque era más fácil que decir la verdad. Los primeros días fueron tranquilos. Nadie me juzgaba ni pensaba mal de mí. Pero poco a poco empecé a notar algo raro. Cada vez que salía a la calle, la gente murmuraba. Sentía las miradas a mis espaldas. Al principio pensé que era envidia o chismes de gente cizañosa, como siempre había sido en el pueblo. Decidí no darle importancia. Me dije que la gente siempre hablaba y que eso no tenía por qué afectarme. Pero los murmullos no paraban. Ya lo hacían sin disimular. Ya no eran solo miradas curiosas. Un día, mi madre me encaró. Su mirada no era la misma de antes. Había tristeza, enojo y decepción. Me preguntó si era verdad lo que la gente decía de mí. Yo no entendía a qué se refería al principio. Me hice la desentendida, pero en el fondo ya sabía por dónde iba todo. Entonces, ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que en el pueblo se decía que yo no trabajaba en ningún hotel, que decían que yo era una ramera, que me había ido de cariñosa a la ciudad. Escuchar eso me dejó helada. Nunca pensé verme en esta situación, así que no tenía argumentos para alegar que era mentira. Quise negarlo, pero no pude. Mi silencio fue suficiente. Me enojé por la gente chismosa. No falta la fracasada envidiosa, que hasta lo que no se come le hace mal. No supe qué decir. No había palabras para arreglar eso. Mi teatrito se me había venido abajo. Mi madre no pudo soportarlo. El enojo le ganó. Me gritó, me reclamó, me dijo que la había engañado, que era una deshonra para la familia. Yo no respondí. No tenía fuerzas ni argumentos. Todo lo que había hecho, todo lo que había justificado en mi mente, ahora estaba ahí, expuesto de la peor manera. Ella me sacó de la casa de una forma que jamás pensé vivir. Me jaló del cabello, me empujó y me echó a la calle. No quiso escuchar nada más. Para ella, yo ya no era su hija, era una vergüenza. En ese momento, sentí un dolor que no se comparaba con nada. Me fui del pueblo, humillada y derrotada, con el orgullo hecho pedazos. Ya no había vuelta atrás. No me dolió haberme salido de ese pueblo. Total, ahí no hay ni progreso. Lo que me dolió fue la forma en cómo me fui de ahí,
señalada por la gente, porque mi madre ya ni me quería ver, y mi padre, que aunque no me dijo nada, sabía que estaba decepcionado de mis malas decisiones. Regresé a la ciudad, a mi departamento, a mi vida de siempre. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Seguía trabajando en lo mismo porque no tenía otra opción. Era lo único que sabía hacer y lo que me daba dinero. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro me sentía vacía. Tenía cosas materiales, tenía independencia, pero no tenía a nadie. No tenía familia ni amigos, ni a quien contarle de mis logros. Cada noche, después de trabajar, me quedaba sola con mis pensamientos. Entendí que mi ambición me había llevado lejos, pero también me había quitado mucho. Yo había querido una vida mejor, pero nunca pensé que el precio sería tan alto. Perdí el cariño de mi madre, el respeto del pueblo, la posibilidad de limpiar mi nombre. Hoy sigo trabajando en lo mismo, sigo pagando mis cosas y dándome mis lujitos, pero no soy feliz. El dinero ya no me llena como antes, ya no me emociona comprar cosas nuevas. La verdad es que sí me caló el desprecio de la gente del pueblo, aunque ya no pensaba regresar jamás. A veces pienso en la vida que llevaba en el rancho. Tal vez no tenía dinero ni lujos, pero al menos era respetada por la gente. Mi madre no se preocupaba de salir a la calle y ser señalada por no darme una buena educación según. Ahora sé que no hay camino fácil para sobresalir en la vida, que el dinero rápido no se puede conseguir sin perder tu dignidad. Perdí a mi familia y mi estabilidad emocional, porque en el ranchito donde vivía, ahora todos me llaman la cariñosa del pueblo.